Buenas noches. Vamos a hacer una prueba de sonido. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, pues parece que me toca a mí abrir el fuego de las intervenciones esta noche. En primer lugar, por supuesto, reiterarles las buenas noches, darles las gracias por su asistencia y comenzar expresando mi agradecimiento tanto al consistorio, al Ayuntamiento de Orihuela por ofrecerme la posibilidad de presentar a mi buena amiga Amelina Correa y a la propia Amelina, que confirmó, dio el visto bueno a que fuera yo entre tantos estupendos amigos que podían estar aquí esta noche presentándola. Como sé que si hablaba sin un pequeño guión, corría el peligro de extenderme y ocupar un tiempo del que no dispongo, he preferido hacer un pequeño guión, un pequeño manuscrito, para no divagar, para centrarme en lo que quería decir. Hubo un tiempo, allá por los años 80 y 90, en el que los pregones de las fiestas populares de nuestros pueblos y ciudades lo solían pronunciar lo que se llamaba famosos de la televisión, humoristas, presentadores, un largo etcétera. Después se produjo un cambio notable y distintas personalidades del mundo de la cultura tomaron el relevo a la hora de pregonar estas fiestas. Y así ocurrió también en nuestro pueblo. Han sido varios los novelistas, los poetas, también docentes, que han pregonado la función de lo que llamamos el siglo XXI. Por citar algunos nombres que están en la memoria de todos, por aquí pasaron poetas como José Lupiáñez, Antonio Enrique, Fernando de Villena, José Rienda, más recientemente una conocida profesora del Conservatorio de Música de Granada, cuyo nombre no recuerdo en este momento, y este año la elección ha recaído en la profesora, poeta y ensayista granadina Amelina Correa Ramón. Tenerla esta noche con nosotros es un verdadero lujo para nuestro pueblo, como vais a tener ocasión de comprobarlo apenas tome ella la palabra. Catedrática de Literatura Española en la Universidad de Granada, en la que fue asimismo directora de su cátedra Federico García Lorca, compañera nuestra en la Academia de Buenas Letras de Granada, su personalidad creadora se asienta en dos firmes componentes: la poesía y el ensayismo literario. Como poeta es autora de 3 excelentes libros recogidos junto con otros poemas en el volumen titulado Una palabra tuya, publicado en 2005. En la órbita de la poesía mística, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, filtrada por el destello de poderosas imágenes que conectan con la mejor poesía contemporánea, Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca fundamentalmente, la obra lírica de Amelina se sustenta en la concentración de su lenguaje y en la esencialidad metafórica de su pensamiento. Su palabra poética de gran originalidad es una delicia para los más finos y sensibles paladares del verso. Si su obra poética nos la va ofreciendo Amelina a cuentagotas, muy delicadamente, no ocurre igual con su obra ensayística, pues Amelina, pese a su juventud, es autora de más de 30 libros de ensayo y de más de 3 centenares de estudios, artículos y reseñas en publicaciones literarias y científicas, en las que sobresale la precisión, la claridad y la sutileza con las que aborda las obras y autores estudiados, todo ello sustentado en la calidad y en el estilo reconocible de su prosa. Su predilección por autores marginados de finales del siglo XIX y principios del XX, como Isaac Muñoz, Antonio de Zayas,
Melchor Almagro San Martín, Alejandro Sagua, Amalia Domingo Soler y un largo etcétera, que conviven en su interés por los grandes nombres de nuestro patrimonio literario: Santa Teresa de Jesús, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Federico García Lorca, Francisco Ayala y otro largo etcétera, la han convertido en una de las mayores especialistas del mundo hispánico en la corriente literaria conocida como modernismo, y también es una experta analista de la llamada Edad de Plata de nuestra cultura. Dentro de esa amplia gama de autores que constituyen la paleta de su predilección, destacan varios focos de interés. Así, el rescate de lo que ella misma ha designado como plumas femeninas de un nuevo canon finisecular surgido a raíz de sus investigaciones. Mediante un pormenorizado estudio y un detallado diccionario de autoras olvidadas, Amelina ha conseguido rescatar para el patrimonio literario granadino, andaluz y español los nombres y la aportación de creadoras y la imagen no deformada por el tópico de muchas autoras del periodo finisecular. Esa permanente atención a los autores distintos, por llamarlos con la expresión que ellos utilizan, lo llevaron a publicar un volumen con ese preciso título, Distintos, en 2009, en el que brillaba su amor a la literatura, su originalidad y su honestidad intelectual. Mediante un elaborado y demorado diarismo, Amelina consigue meterse en la piel de los autores estudiados a través de un apasionado proceso de alteridad que la llevan a desentrañar los aspectos ocultos de unas obras ya de por sí desconocidas para el público lector. Es decir, esa pasión que ella expone en sus análisis, en sus estudios, es acaso el signo más distintivo de sus estudios y que la diferencian en el panorama ensayístico literario nacional. Los libros de Amelina son muchas veces verdaderas rarezas sobre rarezas en el panorama crítico literario de nuestro país. Por traerles una mínima muestra de su última producción, de los últimos 3 años, por si tienen interés en acercarse a esa obra, he traído sus 3 últimas publicaciones. De 2019 es este volumen, ¿Qué mandáis hacer de mí? Una historia desvelada de relecturas teresianas en el contexto cultural de entre siglos. Este volumen. En 2021 apareció esta extraordinaria semblanza biográfica y crítica de la obra de la mayor espiritista española, Amalia Domingo Soler. Se titula el libro Amalia Domingo Soler y el espiritismo de fin de siglo, como digo, de 2021. Y ya en este propio año, en 2022, ha dado a las prensas este extraordinario volumen con un título también magnífico, extraído de Pedro Pinoza, Las venas de los lirios, de místicas, visionarias y santas vivas en la literatura de Granada de los siglos XVI al XX. Estos libros, si ustedes se percatan, los títulos de Amelina son siempre muy elegidos, perfectamente pensados. Estos estudios en España solo los puede hacer Amelina. O sea, Amelina es, como digo, un lujo para todos los que nos interesamos por la historia literaria de nuestro país. A todo lo expuesto, que atesora motivos ya más que suficientes para haberla elegido como pregonera de nuestra fiesta de este año, hay que unir otra razón mucho más cercana a todos nosotros. Desde hace ya algunos años, Amelina y su marido Juan Carlos, que también nos acompaña esta noche, son asiduos residentes de nuestro pueblo, donde invariablemente vienen pasando sus vacaciones estivales. Quiero decir que son huéspedes antiguos de esta tierra, ya de más de 10 años,
que ellos aman como si fuera la suya propia, porque la llevan en el corazón, ese lugar donde guardamos lo que de verdad nos importa. Conocen como nosotros las calles y plazas del pueblo, y también sus alrededores. Se han dejado empapar por su belleza y por el ritmo lento del latido de sus horas. De Claudio Magris, un escritor italiano que admiro, recojo estas palabras. Dice que la cultura es la capacidad crítica de juzgar y de juzgarse, de no creerse el centro del mundo y de conseguir relacionarse. Y sigue diciendo Magris que para ello, para conseguir esto, hace falta aprender a reír con las cosas que amamos y respetamos y a amar las cosas que nos hacen reír. No otro es el sentido que encierra una fiesta como la Función, pues se trata de vivir y compartir con alegría las cosas que amamos y respetamos y también las que nos hacen reír. Tal día como hoy, en 1992, era yo el encargado de pregonar la Función. 30 años después, cedo el testigo de tan honrosa responsabilidad a mi admirada y querida amiga Amelina Correa Ramón. Muchas gracias. Buenas noches. Cuando empecé a escribir mi texto para este pregón, lo titulé Invitación para un antiguo paraíso que te incendia, tomando prestado un hermoso verso de mi querido amigo y afectuoso presentador de esta noche, el poeta José Gutiérrez. Sin embargo, ante los tristes acontecimientos vividos en los últimos días, con ese pavoroso fuego que ha devorado nuestros montes y que me afecta especialmente de manera emocional, puesto que se inició en los Guájares, lugar de nacimiento de mi padre y de toda mi familia paterna durante generaciones, por desgracia, no puedo por menos que comenzar ahora con una nota de tristeza ante este devastador incendio, muy distinto del que yo, hasta hace unos pocos días, y siguiendo a Pepe Gutiérrez, había pretendido evocar en relación con lo que para mí significa un paraíso en la tierra, es decir, Nihuelas. Tras esta aclaración, mis primeras palabras en esta invitación a la fiesta y a disfrutar estos días de regocijo en un cálido septiembre que despide con gozo el verano, no pueden ser sino de gratitud y afecto. Así pues, quiero manifestar mi agradecimiento hacia la Corporación Municipal y muy especialmente hacia su alcaldesa Rita y también hacia Maritrini, que me han convocado para este honor que representa pregonar la Función de Nihuelas, un lugar que creo que amé desde el primer momento en que lo conocí y que me ha acogido siempre con su hospitalidad, su música, su agua y su poesía, que nacen de antiguas y centenarias raíces. Un sitio privilegiado por la naturaleza, por una historia acrisolada a través de los siglos, que se hace visible en multitud de huellas y vestigios que lo ennoblecen, perceptibles en el trazado de su casco urbano, y hasta por la geología, puesto que cuenta con una impresionante falla que atrae continuas visitas de curiosos, senderistas y estudiosos de la ciencia, y que fue declarada hace ya más de 20 años Monumento Natural por la Junta de Andalucía. Privilegiada también por el arte, la música, la literatura y por el patrimonio que atesora en su más amplio sentido, vaya también desde esta Casa de la Cultura mi inmensa gratitud hacia sus habitantes, todos sus vecinos y vecinas, que siempre me han acogido con tanta amabilidad como confianza, hasta el punto de que Nihuelas ocupa, desde hace ya muchos años,
un imprescindible lugar en mi corazón. No puede faltar mi agradecimiento más especial, ahora doble, por sus cálidas palabras de presentación, hacia quien me descubrió la maravilla de esta localidad hace ya más de 15 años, que no es otro que su ilustre hijo, el poeta que tan merecidamente da nombre a la biblioteca local, José Gutiérrez, compañero en la Universidad de Granada y en la Academia de Buenas Letras, y sobre todo, entrañable amigo. A él, como ya he adelantado, pertenece el verso que he elegido para titular el texto de mi pregón. Porque para mí, Nihuelas se aproxima enteramente, desde que tuve aquí mi primera estancia en el año 2006, al Edén perdido que creo que todos, o casi todos, recordamos de nuestra infancia. Nihuelas te incendia el alma de serena armonía con el rumor de sus acequias y con el resplandor increíble de sus noches estrelladas, cuando se pueden contemplar con tan soberbia perfección las lágrimas de San Lorenzo. Pero el paraíso asociado a Nihuelas que incendia el alma, aún más que con el fuego en que ardió, según las leyendas, el antiguo mártir, y que tiene su sentido, porque su día, el 10 de agosto, el sol se encuentra en su máximo esplendor, se puede vincular también a otros 1000 detalles. Ahora que estamos ya a las puertas de esa bellísima estación que es el otoño, intentemos olvidar por un momento la triste devastación de las llamas y saludemos con optimismo el incendio que la fecunda naturaleza del Valle de Lecrín pone en el corrido de sus frutos, granadas, caquis, membrillos, uvas, y en sus hojas, ocres, rojizas, amarillas, con esplendorosos árboles que dibujan un perfil casi flamígero. Y ya que hablamos de árboles, ¿cómo no recordar el impresionante castaño con casi 5 siglos de antigüedad, que precisamente da su generoso fruto en la estación que se avecina y que se conserva en los jardines de la hoy conocida como Casa Müller, pero que antaño fue propiedad de don Antonio de Zayas y de la Vega, marqués de Cabasélice? Siempre me ha gustado ese dicho que proclama que no existen las casualidades, sino las causalidades. Y es que cuando mi querido amigo me descubrió su tierra natal, que había de convertirse en mi lugar de acogida y mi refugio de todos los veranos, poco podía yo sospechar que Nihuelas estaba ya de antemano tan conectada con lo que habían venido siendo mis intereses vocacionales y mis estudios literarios desde años atrás. Yo me dedico profesionalmente al mundo de las letras y resulta que desde hacía tiempo mis investigaciones me habían conducido hacia una serie de señeras figuras históricas sin saber de su estrecha vinculación con Nihuelas. Así, si yo me he dedicado largo tiempo de estudio a la figura de un interesantísimo poeta de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que fue íntimo amigo de los hermanos Antonio y Manuel Machado, con quienes intercambió cartas, poemas y dedicatorias, llamado Antonio de Zayas y Beaumont, no podía entonces conocer que se trataba del nieto de quien poseyera el hermosísimo jardín donde se halla ese antiguo castaño. Don Antonio, abuelo de mi poeta, era a su vez el hermano de don Mariano de Zayas y de la Vega, abuelo a su vez de la última descendiente familiar del linaje que habitaría en el pueblo, esa doña María que todavía recuerdan muchos de sus habitantes, puesto que falleció en 1979, y que ahora, como curioso y paradójico homenaje, da nombre a una simpática y amistosa gatita moradora de la casa consistorial, histórico y bellísimo edificio de los siglos XVI y XVII, que antaño y durante siglos fue solar palaciego de la muy ilustre y antigua familia Zayas. Magnífico ejemplo de arquitectura nobiliaria, con precioso patio central porticado, la casa Zayas posee también un magnífico jardín,
donde destaca una añosa encina, así como coníferas y hermosos magnolios que regalan el fragante perfume de sus inmaculadas flores en las noches de junio. Y también varios centenarios Júpiter, un árbol muy vistoso, también conocido como lila de las Indias, que florece al llegar el verano y hasta bien avanzado el otoño, y que recordaría vivamente Federico García Lorca en su obra dramática Bodas de sangre por sus flores encarnadas. ¿Qué duda cabe, por tanto, que en Iguelas, la hermosísima casa Zayas y la duplicidad de sus majestuosos jardines quedarían indeleblemente grabados en la memoria de los miembros del linaje familiar, lo que explica que el mencionado poeta Antonio de Zayas evocara con nostalgia en sus versos a comienzos del siglo XX los recuerdos felices de su niñez, asomando en ellos la presencia de tan legendario árbol, el castaño al que me he referido. Y leo unos fragmentos de su verso. Viejo castaño de arrogantes ramas, vencedoras del aire de la sierra, que del año al crepúsculo derramas tu frágil oropel sobre la tierra. Déjame alzar los enturbiados ojos al cristal de la vieja galería y que en él resuciten mis antojos, fugaces voces de la infancia mía. Deja que levantando la mirada, cuando prorrumpa el ángelus al monte, vea la cruz por su piedad plantada destacarse del cárdeno horizonte. Antonio de Zayas parece referirse, claro está, a la cruz del Zahor, erigida desde tiempos inmemoriales en la agreste cúspide cercana, que se divisa protectora sobre la población. Si bien la que existe en la actualidad es una enorme cruz metálica instalada en torno a los años 70 del pasado siglo, el origen de la primitiva, más modesta, se remonta mucho más atrás en el tiempo. De hecho, otro de esos ilustres hijos de quien tan orgulloso debe sentirse el pueblo de Iguelas, Manuel Martín García, actual defensor del ciudadano en el Ayuntamiento de Granada y siempre activo luchador contra las injusticias, que hace pocos días ha estado en Bruselas defendiendo a los habitantes de la zona norte de Granada contra los injustificables cortes de luz que llevan tanto tiempo padeciendo y de cuya amistad me honro, me informó de que según los testimonios orales recogidos por él mismo, al parecer en 1918, con ocasión de la mortífera epidemia de la mal llamada gripe española, que diezmó a la población a nivel mundial, el pueblo organizó diversas procesiones y rogativas en ascensión hasta la cruz. La historia se complace en tejerse y destejerse usando con frecuencia hilos similares, pues si me remonto tan solo 3 años atrás en el tiempo, debo decir que en puridad el encargo de la Corporación Municipal de Iguelas para que yo pronunciara el pregón de su fiesta, para que pregonara su función, se produjo a finales del año 2019. Sin embargo, aunque desde nuestra actitud soberbia de ciencia, tecnología y modernidad, el ser humano del siglo XXI consideraba las pandemias algo propio de tiempos pretéritos o, desde luego, por completo ajeno a los países occidentales, la cruda realidad se encargó de revelarnos cuán equivocados estábamos. Por tanto, tras el paréntesis que el coronavirus abrió en nuestras confiadas existencias, vuelvo ahora, ya sí en 2022, a cumplir con la misión que gozosamente había aceptado para las fiestas que hubieran debido celebrarse en septiembre de 2020. Quizás nos haya servido esta experiencia, tan dura en todos los sentidos, para cobrar conciencia de nuestra fragilidad, de la vulnerabilidad de nuestras vidas y de nuestra sociedad, que me temo siempre ha estado y siempre estará sometida a epidemias. Y eso me lleva a recordar a otro de los ilustres personajes
que se habían cruzado en mi trayectoria como estudiosa y que ante mi sorpresa resultó que también estaba íntimamente vinculado con Nihuelas. Si traigo ahora a mi mente y evoco ante todos ustedes esta figura histórica, es porque su relación con esta atalaya de la alegría, como tan acertadamente denomina a esta hermosa localidad Manolo Martín, viene motivada precisamente por otra epidemia, la peor de cólera morbo que asoló la España del siglo XIX, dejando un siniestro rastro de destrucción y muerte, y que hizo que en el año de 1855 el fúnebre carruaje que evoca Gustavo Adolfo Bécquer en su leyenda La venta de los gatos, inspirándose en una conocida seguidilla gitana, recorriera incesantemente las calles de pueblos y ciudades. Y les leo estos versos de Bécquer inspirados en la seguidilla gitana. En el carro de los muertos ha pasado por aquí. Llevaba una mano fuera, por ella la conocí. Esa apenas atisbada mano de la difunta, prematuramente arrebatada a sus seres queridos por la mortífera enfermedad, bien pudiera ser, para nuestra narración, la de María Emilia de Zayas y de la Vega, hermana de los ya mencionados Mariano y Antonio, quien dejó huérfanos a dos hijos de corta edad, a los que su padre se apresuró de manera protectora a traer precisamente a Nihuelas, con el fin de que sus salutíferos aires pudieran ponerlos a salvo del contagio. La mayor, una niña llamada María Emilia Riquelme y Zayas, andando el tiempo, sería la fundadora de una nueva orden religiosa. Dejaría por escrito toda una serie de interesantes obras, tanto doctrinales como místicas o epistolares, y se puede destacar que en noviembre de 2019 fue beatificada en muy solemne ceremonia en la Catedral de Granada. Siempre que pensamos en la literatura mística femenina, se nos vienen a la mente grandes nombres históricos del pasado, como el de Teresa de Jesús, sin ser conscientes de que esa semilla de literatura espiritual con voz de mujer ha podido germinar también muy cerca de nosotros, como nos revela precisamente este caso. Resulta, por tanto, que cuando yo llego por primera vez a Nihuelas, y aún sin saberlo, existen ya toda una serie de hilos de naturaleza literaria, puesto que la literatura es mi oficio, mi vocación, y yo diría casi que el sentido de mi vida, que parecieran haber seguido entretejiendo para conducirme aquí, para traerme a este pueblo sosegado y tranquilo, cuyas calles recuerdan aún el entramado morisco de su remoto pasado y la sabiduría ancestral de las culturas que por él han ido dejando su legado. A este lugar donde la música, el agua y la serena e inspiradora belleza me estaban esperando. Me conducían en realidad a donde yo necesitaba llegar. Nihuelas, aunque aún no lo sabía, era el puerto seguro al que arribar. No soy de Nihuelas, no he nacido en este valle de Lecrín, que en la primavera se abre todo al cielo como un esplendoroso ramo de blanco y fragante azahar que promete su fecunda cosecha de naranjas y limones. Pero sin embargo, sin saber explicar muy bien por qué, cuando cada verano mis pies vuelven nuevamente a pisar sus calles y el aire entreverado de jazmín y galán de noche me saluda en las deliciosas veladas estivales, advierto en lo más profundo de mi pecho que es aquí a donde pertenezco, y nunca me he sentido forastera en este lugar, como si de alguna manera mis raíces se supieran instintivamente arraigadas en esta tierra hospitalaria. Y es curioso, porque mi infancia fue sin duda la de una niña urbana y transcurrió casi toda en la ciudad de Granada. Pero es verdad que en mis juegos infantiles desempeñaron un importante papel las fuentes, albercas y acequias de la Alhambra, con su vivificante música cantarina.
sea esa reminiscencia la que lleva a mi corazón a acompasarse con el rumor del agua que, cual oculto tejido de venas y arterias, discurre bajo las calles de Nihuelas. Qué prodigio, además de ingeniería hidráulica, esos partidores que encontramos al inicio y al final de la preciosa ruta de la Pavilla. Para quienes conocen la zona, ya saben que en un punto determinado, desde lo alto del sendero, se atisba abajo, año tras año, un mensaje escrito con grandes piedras blancas. El de este verano, significativamente, en un momento en que España atraviesa una de las mayores y más preocupantes sequías que se recuerdan en décadas, ha sido el muy necesario lema de agua es vida. En el paraíso de la infancia, el tiempo siempre es cíclico, como en los cuentos, como en los mitos. Cuando crecemos, se nos impone un tiempo lineal que persigue siempre el progreso, el cambio, el éxito, aunque sea a costa de imponernos un ritmo frenético, con frecuencia estresante y que lleva a alienarnos como humanos. Durante muchos milenios, el punto de referencia era la naturaleza, con su devenir consoladoramente regular. Así, al día sucedía la noche y nuevamente volvía a salir el sol. A la primavera seguía el verano, el otoño y luego el invierno, para volver a entrar en una nueva primavera. La luna crecía, alcanzaba su cenit, menguaba y desaparecía para volver a crecer. A afianzar ese carácter cíclico de la existencia que la apresurada vida moderna insiste en desnaturalizar con su demanda incesante de prisa y productividad competitiva, han contribuido secularmente durante generaciones las festividades. Con sus ritos, con sus ceremonias, se interrumpía el trabajo, los litigios quedaban en suspenso y el negocio daba paso al ocio, siguiendo la terminología y el modo de vida romano. Así, Nihuelas ha venido celebrando cada tercera semana de septiembre su tradicional función en honor de una Virgen de las Angustias de talla tan delicada que siempre se ha dicho con justicia que es escultura más hermosa que la de la patrona de Granada. Si festina lente, apresúrate despacio, se puede considerar un lema que cuadra a la perfección al carácter particular y sabio de Nihuelas, yo invito desde aquí a apresurarse con calma, a disfrutar de estos días de fiesta, a divertirse y a regocijarse, a sentir el puro gozo de una fiesta compartida en realidad con los que nos precedieron, con los que ahora están aquí y con los que detrás de nosotros sabrán igualmente celebrar inmemorial, cíclica y ritualmente la función. Muchas gracias y felices fiestas. Como aquí estamos tan cerquita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque ha sido nuestra pregonera más lenta. La citamos para el 2019, como ha dicho, y el 2022 por fin ha sido realidad y ha sido un gran pregón. O sea que muchísimas gracias y enhorabuena, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. Maravilloso pueblo que de verdad que llevo totalmente en mi corazón y aquí seguiré siendo fiel todos los veranos, desde luego.
Vamos a llegar tarde como... Estoy diciendo la respuesta que se espere. Ah, vale, vamos a ver el